Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conocéis, soy Sveta. Las navidades ya están a la vuelta de la esquina y toca ir pensando y viendo qué vamos a hacer, ¿verdad? Así que hoy os traigo una receta que me habéis pedido ya en muchas ocasiones y se trata de pan dulce alemán Stollen. Stollen es un pan que lleva muchos frutos secos, es muy aromático y muy sabroso. Hoy vamos a ver todos los detalles para conseguir hacer en casa un Stollen de categoría. Pero antes de empezar con la receta me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor, sobre todo si os interesan recetas diferentes, trabajadas y sobre todo ricas. Hacemos la ralladura de limón. Cortamos en trocitos los limones escarchados y la naranja. El vídeo donde muestro cómo hacer la fruta escarchada os dejaré debajo del vídeo en la descripción. En un recipiente ponemos la fruta escarchada, la ralladura de limón, añadimos las pasas. Yo tengo pasas de dos tipos, las sultanas y las de moscatel, pero puedes utilizar las que tengas. Y también añado los arándanos. Si no tienes arándanos, los puedes sustituir con pasas. Añadimos el ron. Si no quieres utilizar el ron, puedes utilizar el agua. Cerramos muy bien. Removemos. Y dejamos la fruta hidratándose mínimo un día, aunque lo ideal serían 2 o 3 días. En un recipiente añadimos la levadura. Yo estoy utilizando la levadura fresca de panadero, pero también puedes utilizar la levadura seca de panadero, la que viene en sobre. Añadimos el azúcar. Añadimos la leche templada. Removemos hasta que se diluya la levadura. Tamizamos la harina. Si no tienes un tamiz, pásala por un colador. La harina que estoy utilizando es harina de trigo normal, la común, la de todo uso. Y removemos muy bien. Cerramos el recipiente y dejamos que la mezcla suba casi triplicando su tamaño. Para preparar la mezcla de las especies de Stollen voy a moler canela, cardamomo, anís y clavo. A 20-22 grados mi preparado ha tardado en subir unos 30 minutos, pero ya sabes que a temperatura más alta subirá antes y viceversa. Tamizamos la harina. Añadimos la almendra molida. Añadimos una generosa pizca de especias. Y añadimos las semillas de vainilla. Si no tienes una ramita de vainilla, puedes añadir esencia de vainilla. Añadimos el azúcar, la sal. Y mezclamos un poquito los ingredientes secos, sin tocar la masa de abajo. Añadimos la leche. La leche está fría. Añadimos una yema y cascamos un huevo. Y ahora sí que removemos todo muy bien. Terminamos de hacer la bola con la mano. Cerramos el recipiente y dejamos la masa en reposo unos 20-30 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Volcamos la masa sobre la mesa y la amasamos hasta que se vuelva lisa y uniforme.
Es una masa muy bonita y agradable para amasar. Añadimos a la masa la tercera parte de la mantequilla y la vamos integrando a la masa. Añadimos otro trozo de mantequilla y lo integramos. Y añadimos la mantequilla restante. Y la integramos a la masa. He tardado en amasar la masa unos 18 minutos. Es posible que tú necesites más tiempo o menos, según la habilidad que tengas para el amasado. También puedes amasar la masa en la amasadora, siguiendo los mismos pasos que he mostrado en el amasado manual, y el tiempo sería más o menos el mismo. Antes de introducir la fruta dentro de la masa, voy a dejarla en reposo unos 10 minutos para que se relaje. Y vamos añadiendo poco a poco la fruta. Así es como ha quedado la fruta después de 2 días de maceración. Y también añadimos las almendras. Hay que integrar la fruta poco a poco. Al principio parece que no vas a poder conseguir que se junte todo, pero con paciencia sí que lo vas a conseguir. Ponemos la masa en el recipiente y la dejamos en reposo media hora. Volcamos la masa sobre la mesa. Hay dos maneras de hornear Stollen. Una es por libre y otra hornearlo en un molde. Como veis, yo tengo molde y prefiero hornearlo en el molde porque en el molde queda más bonito. Y os voy a enseñar cómo hay que formar el Stollen para hornearlo por libre. Lo aplastamos y un lado hacemos más alto y otro más delgadito. Y luego este lado lo colocamos de esa forma. Y ahora habría que ponerlo en una bandeja forrada con papel de hornear y listo. Yo el mío lo voy a poner en el molde que tengo. Si quieres comprar el mismo molde como el mío, te dejaré el enlace debajo del vídeo en la descripción. Lo ponemos en la bandeja forrada con papel para hornear. Lo dejamos en reposo 20 minutos, justo el tiempo que se va a calentar el horno. Lo precalentamos a 165 grados, con calor de arriba y abajo. Si no tienes esta función, pon el calor solo de abajo. Lo metemos al horno.
Horneamos unos 50-60 minutos o hasta que quede como a ti te gusta. Si horneas con el molde, pasados 20 minutos lo puedes quitar para que stollen se dore por arriba bien. Una vez se haya dorado, lo sacamos del horno y lo colocamos en la rejilla para que se enfríe. Aún estando muy caliente, lo untamos generosamente con mantequilla derretida. Y lo espolvoreamos con azúcar glass o azúcar impalpable. Y también lo untamos con la mantequilla y azúcar espolvoreamos por abajo. Y dejamos que se enfríe. Lo envolvemos con este papel y luego por encima con film transparente. Ahora lo guardamos en una bolsa y la cerramos muy bien. Antes de comerlo, stollen tiene que madurar. El tiempo de maduración sería mínimo una semana, aunque lo ideal serían 2 o 3 semanas. La temperatura de maduración serían 12-14 grados Celsius. Yo lo voy a guardar en la nevera, en la balda que está más alejada del congelador. Allí tengo 14 grados. Mi stollen ha estado reposando en la nevera 12 días. Lo volvemos a espolvorear con azúcar glass o azúcar impalpable. Yo no sé si se ve lo jugosa que está la fruta. Mirad qué tierno que es. Está exquisito y también es muy tierno. La naranja y la vainilla le dan un toque muy agradable. Es muy aromático, la verdad. Y la fruta se ha vuelto tan tierna, tan blandita, que casi parece una mermelada, o sea, es muy rico. Es cierto que es una receta elaborada y que requiere tiempo, pero ¿cuándo vamos a hacer ese tipo de recetas? Sino ahora, ¿no? En las fechas que estamos. Así que si quieres lucir en tu mesa navideña un bonito stollen, ¿no? Un bonito dulce navideño, estás a tiempo de prepararlo. Sobre todo si te apetece complacer a tus seres queridos y a ti, por supuesto. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!